cuán glorioso es el cambio operado en mi ser, viniendo a mi vida el Señor. Hay en mi alma una paz que yo ansiaba tener, la paz que me trajo su amor. Él vino a mi corazón, Él vino a mi corazón. Soy feliz por la vida que Cristo me dio cuando Él vino a mi corazón. Ya no voy por la senda que el mal me trazó, yo solo encontré confusión. Hay en mi alma una paz que yo ansiaba tener, la paz que me trajo su amor. Él vino a mi corazón, Él vino a mi corazón. Soy feliz por la vida que Cristo me dio cuando Él vino a mi corazón. Y en la cruz, en la cruz, en la cruz, yo primero vi la luz y las manchas de mi alma Dios lavó. Fue allí por fe, yo vi a Jesús y siempre feliz con Él seré. Me hirió el pecado, fui a Jesús, mostréle mi dolor. Perdido, errante, vi su luz, bendíjome en su amor. Y en la cruz, en la cruz, en la cruz, yo primero vi la luz y las manchas de mi alma Dios lavó. Dios lavó, fue allí por fe, yo vi a Jesús y siempre feliz con Él seré. Sobre una cruz, mi buen Señor, su sangre derramó por este pobre pecador a quien así salvó. Vamos, y lo cantamos. En la cruz, yo primero vi la luz y las manchas de mi alma Dios lavó. Dios lavó, fue allí por fe. Sí, Señor, ahí te vimos. Y siempre feliz con Él seré. Él venció a la muerte con poder y al cielo se exaltó. Confiar en Él es mi placer, morir no temo yo. Y lo cantamos todos. Y en la cruz, yo primero vi la luz y las manchas de mi alma Dios lavó. Fue allí por fe, yo vi a Jesús y siempre feliz con Él seré. Y cuando la trompeta suene en aquel día final y que el alba entera rompa en claridad, cuando las naciones salvas a su patria lleguen ya y que sea pasada lista y he de estar, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. En aquel día sin nieblas, en que muerte ya no habrá, y su gloria el Salvador impartirá. Cuando los llamados entren a su celestial hogar, y que sea pasada lista y he de estar,
Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Y cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. ¿Qué cosa haremos? A mi nombre yo feliz responderé. Sí, Señor. Y a mi nombre yo feliz responderé. Amén. Muy buenos días, amada iglesia del Señor en San Juan de Miraflores. Cuántos gozosos estamos en esta mañana, sabiendo y convencidos que nuestros nombres están en el libro de la vida del Señor, por la gracia y obra del Señor Jesucristo. Querida iglesia, en esta mañana qué gozo y qué alegría poder estar juntamente con todos ustedes para poder honrar, glorificar y adorar el nombre del Señor Jesucristo. A todos mis hermanos de las diversas zonas, a todos mis hermanos que están en provincias, a mis hermanos que están tal vez conectándose alrededor del mundo y viendo esta transmisión en esta mañana, deseamos darles junto a mi esposa una calurosa, amorosa bienvenida en esta mañana. Y no solamente estamos conectados, sino que estamos aquí en el templo teniendo la honra y la dicha también de acompañar a nuestros hermanos en Cristo Jesús, que en esta mañana, en un paso de obediencia al Señor, están por bautizarse en esta mañana. Así es, amada iglesia, y aún en medio de todos estos días, de todas estas fechas que hemos tenido y el mundo celebra estas festividades en estos días, nosotros como su iglesia celebramos también en este día especial el Día de nuestro Dios, ¿verdad? Y estamos aquí reunidos con un propósito y una finalidad de aquietar nuestro corazón aún en medio de todo el ajetreo, y nos sentamos y entramos al reposo de nuestro Dios para poder adorarle. Nuestro corazón, nuestra mente se centren ahora en el Señor, en adorarle a Él, en exaltarle a Él, porque Él es digno. Así es, y si Él es digno de toda alabanza y adoración, para iniciar entonces esta última semana del 2021, amada iglesia, que ya este año se termina. Algunos dirán, pero qué rápido, ¿no? Pero se termina ya este año. ¿Y cómo no empezar este año sino con las maravillosas promesas del Señor? Así que espero que pueda atesorar estas palabras de parte de Dios para su 2021 y lo que viene del 2022. Dice la palabra de Dios, Salmo 46:11, dice: el Señor de los ejércitos celestiales está entre nosotros, el Dios de Israel es nuestra fortaleza. Otra promesa que podemos atesorar en el corazón en este día es el Salmos 18:2-4. Dice: el Señor es mi roca, mi fortaleza y mi salvador. Mi Dios es mi roca, en quien encuentro protección. Él es mi escudo, el poder que me salva y mi lugar seguro. Clamé al Señor, quien es digno de alabanza, y me salvó de mis enemigos. Amén. Gracias, Señor. ¿Y cuántos gozosos aquí? Son las de embravecido mar que asaltan de mi alma la pobre embarcación. Con buena fe en Cristo flamé y el huracán deshecho fue al instante a la voz de Dios. Es Cristo la roca, el ancla de mi fe. Los males, lamentos y ayes de temor terminarán por siempre con mi supremo Rey. Es Jesucristo mi refugio, me
guarda de peligros, de pruebas de dolor. Él manda que los vientos no agiten tempestad, los mares saben que en él la ola reposó, y en Cristo fijo el ancla confiando más. Es Cristo la roca, el ancla de mi fe. Los males, lamentos y ayes de temor terminarán por siempre con mi supremo Rey. Es Jesucristo mi refugio, mi dulce Salvador, sí, mi hermoso amigo y Dios. Me libra de tristezas y aleja amarga, y él por fe yo iré al cielo, mansión del Dios de amor, la fuente inagotable de dicha y bien. Es Cristo la roca, el ancla de mi fe. Los males, lamentos y ayes de temor terminarán por siempre con mi supremo Rey. Es Jesucristo mi refugio, es Cristo la roca, el ancla de mi fe. Los males, lamentos y ayes de temor terminarán por siempre con mi supremo Rey. Es Jesucristo mi refugio, es Jesucristo mi refugio, es Jesucristo mi refugio. Amén, es Cristo nuestro refugio. Permítanos, amada iglesia, poder orar entonces al Señor en esta mañana. Dígale allí conmigo: Señor, muchas gracias, Padre Celestial, porque en esta mañana recordamos, Señor, que quién es la roca sino solo tú. Solamente tú, Señor, estás con nosotros cada día. Y por ello, Señor, deseamos levantar esta oración de gratitud en esta mañana, por estar, Señor, tu presencia junto a nosotros cada día, Señor, por ser nuestro refugio, nuestra roca, por ser nuestra ayuda, por ser nuestra salvación, escudo, Señor, porque tú eres nuestro Dios. Gracias, Señor, porque tú alejas todo mal en nosotros, todo temor lo disipas y nos haces estar confiadamente, Señor, puesta la mirada únicamente en ti. Tu palabra, Señor, es la que nos guía. Tu palabra, Señor, es la que infunde aliento. Tu persona, Señor, nos hace entender de que todo está bajo tu control. Aún, Señor, las circunstancias complicadas nos permite, Señor, seguir aumentando nuestra fe en ti, para seguir, Padre Santo, victoriosos en este camino que tú has trazado en Cristo Jesús. Es por ello, Señor, que te agradecemos, te glorificamos y te honramos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amada iglesia, ahora vamos a escuchar esta preciosa porción de la palabra de Dios, la cual es una gran verdad para nuestras vidas. Está en Gálatas 2:20. Dice la palabra de Dios: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así es, amada iglesia. Esta es la razón por la cual la cruz es tan importante para nosotros. Por sobre ella fueron llevados nuestros pecados. Sobre ella, querida iglesia, fue declarada nuestra libertad. ¿Y cómo no amar a Cristo y a su cruz? Porque cuando fuimos crucificados con Cristo, allí empezó nuestra transformación de vida. Allí empezó nuestra transformación de vida. Y aún seguimos, amada iglesia, aún seguimos siendo transformados, solo si nos mantenemos abrazados a esa cruz. Así que, con todos los presentes, cantemos con alegría, con convicción y con gozo en el corazón esta gran verdad. Yo me abrazo a esa cruz con amor hasta el día de mi mutación. Y cuando a Cristo mi cuenta le dé, por su cruz yo corona tendré. Yo me abrazo
Yo me abrazo a esa cruz con amor hasta el día de mi mutación. Cuando a Cristo mi cuenta le dé, por su cruz yo corona tendré. Una vez más yo me abrazo, y yo me abrazo a esa cruz con amor hasta el día de mi mutación. Cuando a Cristo mi cuenta le dé, por su cruz yo corona tendré. Oh, y cuando a Cristo mi cuenta le dé, por su cruz yo corona tendré. Cuando a Cristo mi cuenta le dé, por su cruz yo corona tendré. Gracias, Señor. Grande precio pagaste en esa cruz por mí un día. Con tu sangre lavaste, con tus llagas curaste mis heridas. Oh, cómo he de pensar en quererte soltar si tú me guías, porque eres mi razón de vivir. Es por eso que hoy te quiero decir: mora en mi vida. Grande precio pagaste, Señor, por mí, por todos. Grande precio pagaste en esa cruz por mí un día. Con tu sangre lavaste, con tus llagas curaste mis heridas, mis heridas. Oh, cómo he de pensar en quererte soltar si tú me guías, porque eres mi razón de vivir. Es por eso que hoy te quiero decir: mora en mi vida. Allí en el lugar donde está, póngase de pie un momento. Póngase de pie un momento, porque este es el momento para que usted pueda darle gracias a Dios. Levante allí, no solamente de su asiento, sino levante un altar de adoración en esta mañana. Levante un altar en su corazón en esta mañana para darle gracias a Dios. Valore esa encarnación que tuvo Cristo Jesús. Valora esa encarnación que tuvo Cristo, el Rey del universo. El Rey del universo naciendo como un humilde hombre, naciendo hombre, encarnándose para tomar su lugar y mi lugar en aquella cruz. Reflexione eso por un momento en su corazón en esta mañana. ¿Por qué el Dios de todo el universo tuvo que hacer eso? ¿Por qué tomar su lugar en aquella cruz?
¿Por qué dar su preciosa sangre por viles pecadores? ¿Por qué ofrendar su vida y ser maltratado y asesinado como un vulgar ladrón? El santo ser crucificado en aquella cruz, derramada su preciosa sangre para traer perdón de pecados y una eternidad con Dios. Póngase a pensar en eso y dele gracias en su corazón. Aunque usted no pueda comprender la magnitud del amor de Dios en esta mañana, aunque tal vez no pueda caber ese gran amor, entenderlo es demasiado grande, pero así lo hizo nuestro Dios. Y dele gracias. Dígale allí: gracias, Señor, por haberme lavado con tu sangre. Gracias. Hoy puedo presentarme con vestiduras blancas delante de ti, Señor. No por lo que hice, no por mis obras, sino por la fe en Cristo Jesús. Hoy me presento a ti, Señor, aprobado por Cristo, aceptado por medio de Cristo. Hoy puedo ser santo delante de ti, no por lo que hice, sino porque me santificó Cristo Jesús. Gracias. Gracias por pagar el precio de mis pecados, que era la muerte. Y hoy, Señor, puedo tener vida, y vida en abundancia, como dice tu palabra. ¿Cómo soltarnos de ti? ¿Cómo soltarme de ti, Señor? Si somos uno contigo, si tú eres la razón de nuestra vida. Grande precio pagaste en esa cruz por mí un día. Con tu sangre lavaste y con tus llagas curaste mis heridas. ¿Cómo va a pasar por mi mente dejarte, Señor? ¿Cómo he de pensar en quererte soltar si tú me guías? Porque eres mi razón de vivir. Es por eso que hoy te quiero decir: mora en mi vida. Y grande precio pagaste, Señor. Grande precio pagaste en esa cruz por mí un día. Con tu sangre lavaste, ahora soy limpio. Con tus llagas curaste y ahora soy sano, Señor. Mis heridas. Oh, cómo he de pensar en quererte soltar si tú me guías, porque eres mi razón de vivir. Y es por eso que hoy te quiero decir. Dile conmigo al Señor: mora en mi vida. Mora en mi vida. Mora en mi vida. En tu corazón dile al Señor: mora en mi vida. Gracias, Señor. Alabamos. Damos gracias al Señor en esta mañana por tener su presencia. Amada iglesia, puede tomar asiento ahora sí. Estoy seguro que aquellos que nos acompañan en esta mañana, aquí presencialmente como en sus casas, que nos están siguiendo a través de la transmisión,
segurísimos que ha traído la palabra de Dios con usted, ¿verdad? Así que le vamos a pedir que pueda abrir la palabra de Dios y pueda situarse en el Evangelio de Juan capítulo 7, versículo 25. Vamos a hacer lectura de los cinco versículos posteriores al versículo 25, del 25 al 30. Dice así la palabra del Señor. Decían entonces unos de Jerusalén: ¿no es este a quien busca para matarle? Pues mirad, habla públicamente y no le dicen nada. ¿Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? Pero sabemos de dónde es, mas cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde sea. Jesús entonces, señalando en el templo, alzó la voz y dijo: a mí me conocéis y sabéis de dónde soy, y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, y quien vosotros no conocéis, pero yo le conozco, porque de él procedo, y él me envió. Entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano, porque aún no había llegado su hora. Amada iglesia, tenemos el privilegio en esta mañana de tener la reflexión de la palabra del Señor por nuestro amado pastor José Luis Juárez. Muy buenos días, queridos hermanos. Un lindo domingo que el Señor nos permite. Digo domingo lindo porque de los días nublados que hemos tenido, por lo menos por aquí estamos con un poco de sol. Y eso es toda una bendición de parte del Señor también, acompañados por un lindo grupo de hermanos también que en esta mañana están pasando por las aguas del bautismo, obedeciendo el mandato del Señor y de esa manera identificándose con la persona de Cristo Jesús. Pero al mismo tiempo estamos cerrando el año prácticamente, ¿no? Este es el último domingo del año y estamos cerrando una serie también, una serie que le empezamos ya hace 5 semanas hacia atrás. Esta es la 6ª semana y fue una serie más que interesante, fue de mucha edificación para nuestras vidas. La soberanía de Dios en medio de las adversidades que estamos pasando todos nosotros. Y no es fácil sobrellevar estas adversidades, creo que todos lo hemos experimentado y lo seguimos experimentando. Pero la pregunta era cómo cerrar este ciclo, porque ya el próximo domingo estamos el siguiente año, si no se ha dado cuenta, ¿no? Empezamos todo un nuevo año y como dije hace unas semanas atrás, no sé cuántos estarán deseando que este año pase ya rápido. Ha sido terrible, ha habido desazones, amarguras, tristezas, dolores y más problemas que otra cosa, ¿no? Es la manera como vemos la vida también. Y cómo cerrar esta serie de mensajes. Indudablemente que no sería dado estar hablando de sufrimiento y no enfocar nuestro sufrimiento desde el sufrimiento de Cristo Jesús, porque nuestros sufrimientos solamente se entienden y tienen sentido cuando los enfocamos desde el sufrimiento de Jesús. O podemos partir de dos ópticas totalmente erradas. Una óptica es evaluar nuestras situaciones desde nuestros sufrimientos y estamos partiendo de nosotros mismos. Pero esa no es la forma correcta de ver nuestros sufrimientos. Cuando nosotros evaluamos nuestros sufrimientos partiendo desde el sufrimiento de Cristo, entonces toda nuestra óptica cambia por completo. Nuestro sufrimiento toma sentido. Y toma sentido porque entendemos que está en las manos de un Dios que es soberano y que Él tiene el gobierno de todo y que nuestros días están en sus manos. Entonces no hay nada casual, ni aún el propio sufrimiento que podemos estar pasando. Son dos formas de ver el sufrimiento definitivamente. Pero ver el sufrimiento, cerrar esta serie, diría yo, viéndolo desde la soberanía de Dios, pero ya aplicada en el mismo sufrimiento de Cristo Jesús, creo que es la mejor forma de terminar esta serie. Y Dios permita que podamos llegar a comprender realmente lo que podemos estar pasando en estos tiempos. Nuestros propios sufrimientos, nuestros propios dolores. Y quizás algunos no pasarán, todos quisiéramos que pasara. Cerró el año y un nuevo año y empezamos de nuevo y todos felices. Pero de repente no, de repente algunos sufrimientos se van a agudizar, de repente nunca van a ceder, de repente, qué sé yo, en algún caso van a sufrir el resto de sus vidas en esta tierra. ¿Cómo es que se va a enfrentar todo eso? Esa sería la pregunta personal que tendríamos que hacernos. ¿Cómo enfocar todo esto desde el sufrimiento de Cristo? Creo que a todos nosotros, los cristianos, me refiero en el mundo entero,
nos gusta la Navidad, estamos cerrando este ciclo navideño, ¿no? En el mundo cristiano todos están celebrando desde el día de ayer la Navidad, o la Natividad, o el Adviento, el advenimiento del Salvador a este mundo. A todos nos gusta la Navidad, pero nos gusta ¿por qué? Porque las Navidades nos permiten estar en familia, nos permiten cenar juntos, darnos presentes, disfrutar de ese tiempo recordando o mirando el pesebre donde nació nuestro Señor y Salvador Jesús. Vemos el pesebre, pero lo interesante es que vemos el pesebre, recordamos el nacimiento de Cristo Jesús, pero no vemos la grandeza de aquel que está en el pesebre. Esa es una ironía en plena Navidad. La gente no ve la grandeza de quien estaba en el pesebre. Como dijo el gran escritor cristiano C.S. Lewis en cierta oportunidad, escuche, esto es interesante. En uno de sus libros él mencionó, hubo una vez en el mundo un establo, y en el interior del establo alguien que era más grande que el mundo entero. Pero el mundo no se dio cuenta de eso, que aquel que yacía sobre un pesebre dentro de ese establo era más grande que el mundo entero, más grande que todo el universo. Vemos el pesebre y recordamos el nacimiento de Jesús. Sí, en el mundo entero, hablo del mundo cristiano, sí recordamos el nacimiento de Cristo Jesús, pero nunca la gente relaciona, mire, nunca la gente relaciona, recuerda el nacimiento, pero nunca relaciona nacimiento del Señor Jesucristo con tiempo de Dios y sufrimiento de Cristo. Y podríamos agregarle un cuarto elemento, nuestro propio sufrimiento. ¿Quién asocia todo eso en un pesebre? Nadie. Vemos el nacimiento, pero no vemos la asociación. Desde que antes que naciera nuestro Señor Jesucristo, ya hubo sufrimiento. Después de nacer Jesús hubo más sufrimiento. Durante toda su vida tuvo que enfrentar constante sufrimiento, pero no fue un sufrimiento sin sentido. Fue un sufrimiento necesario, y aunque le suene extraño, regulado por la soberanía de Dios. Un sufrimiento regulado por la soberanía de Dios y un sufrimiento con propósito, con sentido. Simplemente basta observar los hechos y traigo a colación rápidamente algunos hechos que nos muestra no solo la historia, sino las Escrituras. El sufrimiento de Cristo, si usted olvidó, fue físico. Fue un dolor profundo físico. El profeta Isaías lo describe de la siguiente manera. Dice, ¿cómo se asombraron de ti muchos? De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer. Es decir, todo su rostro fue desfigurado. La cantidad de golpes fue increíble que recibió el Señor Jesucristo. Y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Está hablando de sufrimiento físico. Pero no solamente sufrió físicamente, sufrió emocionalmente. Porque ¿cómo se puede catalogar o describir el hecho de que en el momento que lo aprisionaron todo el mundo lo abandonó y lo dejó, todos se escaparon? Todos los discípulos, dice la Escritura, dejándole huyeron. Eso produce un sufrimiento emocional. Y no solo emocional, también sufrió espiritualmente, ¿no? El apóstol Pablo describe en su segunda carta a los Corintios, él dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y eso significa que él cargó con nuestros pecados en realidad. ¿Quién se acuerda de eso en Navidad? Casi nadie. Ese niño vino para cargar nuestros pecados sobre sus hombros, tu pecado y mi pecado. Y fue el pecado el que le causó el dolor y el sufrimiento que tuvo en aquella cruz. Fue el pecado, todo nuestro pecado sobre él, que le hizo clamar desde esa cruz, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es el dolor humano. Hubo un sufrimiento físico, hubo un sufrimiento emocional, un sufrimiento espiritual. Jesús no fue un holograma. No fue alguien irreal, fue alguien de carne y hueso como tú y yo. Y en aquel verbo se hizo carne, dice el Evangelio de Juan. Por eso que Jesús les dijo, mi sufrimiento no es algo que estoy aparentando, no es algo que simplemente estoy actuando para que la gente vea que estoy identificada con su sufrimiento. No, Él absorbió ese sufrimiento. Nunca conoció el dolor, nunca conoció el sufrimiento desde su gloria. Nunca supo lo que significaría sentir el dolor clavado en una cruz, pero vino y se hizo obediente para percibir todo eso, para cargar con nuestros pecados. Al fin y al cabo, el Evangelio de Lucas nos describe claramente esto en el capítulo 9, cuando Lucas menciona que es necesario que el Hijo del Hombre, y él consigna las propias palabras de Jesús, no de algún extraño que dijo esto, no, fue Jesús. Es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas
y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes, por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Observe usted esa palabra que la marque ahí, necesario, es necesario. Y cuando usted lee esa palabra es necesario que padezca, es necesario que lo maten, es necesario. Pero eso nos muestra un plan detrás de todo eso. Eso significa que el sufrimiento de Cristo fue un plan de Dios. El domingo pasado estábamos viendo, quizás sorprendidos, que eso ya estaba diseñado. El dolor de Cristo no fue algo casual, no fue algo del momento, que en ese instante porque lo rechazaron recién empezó a sufrir. No, Él sabía a lo que se exponía. Él sabía que iba a venir para ese sufrimiento, aunque nunca lo había experimentado, pero se dio para experimentar el sufrimiento por ti y por mí. ¿No te parece eso algo más que asombroso para nosotros? Más tarde, el principio, aquel principio de que el inocente muera por los culpables, fue concebido desde la eternidad y fue establecido en el jardín del Edén. Cuando Adán y Eva recibieron, ¿recuerdas después de haber pecado, recibieron vestiduras de piel, dice la Biblia, de animales para cubrir su vergüenza? Y eso significa simplemente, como dice en Génesis 3:21, Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Eso fue después de su pecado. Por lo tanto, podemos concluir fácilmente por el texto que hubo un derramamiento de sangre allí en el Edén. Tuvieron que morir animales inocentes para poder vestir al hombre y a la mujer. Y ese mismo principio posteriormente fue establecido en la ley de Moisés. Cuando Dios revela su ley a su pueblo, lo deja establecido como un principio, una norma de vida. Levíticos capítulo 17, versículo 11, dice: la misma sangre hará expiación de la persona. Había que ofrecer un sacrificio, pero la sangre de ese animal derramada iba a servir para expiación de las personas. Nuestro Señor Jesucristo tuvo que sufrir porque el sufrimiento era parte del sacrificio de Jesús. Y Jesús, lo curioso era que Jesús era el sacrificio. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dice el Evangelio de Juan. He aquí el Cordero. ¿Por qué le llama el Cordero? Él era el sacrificio. La tortura física de Jesús fue parte del pago requerido por nuestros pecados. No lo olvidemos. Por eso decía, ¿quién se recuerda cuando ve el nacimiento todos los 24 de diciembre? ¿Quién recuerda eso? ¿Quién lo interpreta de esa manera? ¿Quién asocia ese sufrimiento con nuestros pecados? Nadie sobre esta tierra. Y probablemente, como usted, yo no soy la única persona que se pregunta ¿por qué Dios escogió venir a la tierra como vino? Me refiero como un bebé. Él escogió una forma que a nosotros nos cuesta, yo diría, es complicado para nuestra mente aceptar la manera como Él decidió venir. Porque Él pudo, fíjense, Dios es tan creativo que nos lleva de encuentro. Él pudo decidir que venga su Hijo a abrir los cielos, un coro de ángeles espectacular, y todo el mundo vería el descenso del Hijo de Dios. Eso es ser creativo, creo yo. Pero no fue así. Porque Dios no lo planificó así. Dios escogió venir como un niño. Y digo que ¿dónde está la ironía acá? Un bebé rey, ¿no? El creador de todo de este universo, durmiendo en el polvo que Él mismo creó, en el polvo de aquel establo. Cristo entró en nuestro mundo, hermanos. Entró a nuestro mundo de una forma semejante a la de cualquier bebé. Desnudo, débil, cubierto de sangre. Y al asumir totalmente la naturaleza humana, nos estaba diciendo a gritos que Él estaba totalmente identificado con nosotros. Él no solo mostró determinación al hacer esto, no sé si usted alguna vez pensó, sino que eso también lo iba a hacer absorber nuestros sufrimientos. Por eso se le llama el varón de dolores, experimentado en quebranto. Por eso Él puede entendernos en nuestros sufrimientos. Al venir como un bebé, Él experimentó los problemas que tú y yo tuvimos de bebés. Los mismos y exactos problemas. Él tuvo que aprender a hablar. Él tuvo que ser alimentado con papilla. Él tuvo que tener caídas, rasmillones de rodilla.
e ir creciendo como cualquier adolescente, ir creciendo como cualquier joven. Él tuvo que obedecer a sus padres, tuvo que aprender la obediencia a sus padres terrenales. Él experimentó la pubertad como cualquier puber. Él tuvo hambre, él tuvo sed. Él lloró cientos de veces. Él tuvo que aprender a trabajar y a levantar temprano para ganarse el sustento como todos y cualquiera de nosotros. Tuvo amigos íntimos y tuvo el desengaño de esos amigos que todos sufrimos. Él pasó lo mismo que tú y yo. Cristo experimentó todo, absolutamente todo, y eso incluye los sufrimientos terrenales, pero nunca pecó, dice la Escritura. Por eso dice el autor a los Hebreos que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Lo más impactante, hermanos, del plan divino, lo más impactante del plan de redención es que todo ese sufrimiento que enfrentó el Mesías iba a ser enfrentado, pero ese sufrimiento estaba, escúchelo, milimétricamente orquestado por la soberanía de Dios. Y a mí no deja de sorprenderme la forma en que opera Dios su soberanía. En el año 1847, permítame una ilustración. En el año 1847, un francés que solo era un hombre religioso, ni siquiera conocía muy bien su propia religión y ni siquiera conocía bien las escrituras, pero al fin y al cabo era un hombre, un poeta, y que dedicó su vida a la literatura porque desde de niño en un accidente un amigo accidentalmente le disparó en la mano y tuvieron que amputarle la mano. Entonces no podía hacer trabajos como cualquier persona. Entonces se dedicó intelectualmente a desarrollar esta capacidad y escribir, y llegó a ser un poeta reconocido. Su nombre fue Plácido Capéu. Y un día, en su parroquia, el ministro le dice que reconocía sus dotes de poeta y le dice, ¿podrías escribir una poesía que describa cómo Cristo nació? Y el ministro, al hacerle esta encomienda, lo hacía muy a pesar de él, pero era el mejor poeta del pueblo, no tenía otro. Entonces lo que hizo Capéu fue sentarse, y como él no conocía las escrituras, abrió la Biblia y dijo, tengo que tener un punto de partida para escribir el poema, y se centró en el Evangelio de Lucas. Empezó a leer el Evangelio de Lucas, los primeros capítulos, y en base a eso empezó a escribir un poema. Cuando terminó de escribir el poema que describía la manera como Cristo había nacido en este mundo, él se sintió tan conmovido por lo que había escrito, pero tan conmovido que dijo, esto no puede quedarse en una poesía, tiene que ser cantado. Entonces, como él no era compositor, buscó un amigo suyo, un amigo que era de ascendencia judía, su nombre era Adolf Adam, y que era un reconocido músico y compositor de la época. Entonces le entregó la poesía y le dijo, ¿puedes ponerle una melodía a esto? Y el hombre tomó el escrito, y para colmo este era un judío no mesiánico, es decir, de los judíos que no creen que Jesús es el Mesías y que es el Salvador del mundo. Entonces tomó la poesía, se sentó, la leyó, y lo conmovió tanto a este hombre que dijo, tiene que tener una melodía hermosa. Entonces le puso una melodía. Cuando la presentan al ministro de la parroquia, entonces él lee el escrito de Plácido Capéu y no le gustan los términos que maneja Capéu. Dice, no, esto no se puede cantar, ni se puede leer. Entonces lo pone como proscrito, ¿no? Digo, esto jamás se puede leer en una iglesia. Y lo dejaron olvidado. Pero años después, un americano de nombre Sullivan Dwight, él toma el himno de Capéu, lo revisa y lo mejora y hace su propia versión. Y en el año 1848-49 aproximadamente sale a la luz en Norteamérica y en Europa el famoso himno Santa la Noche, que ha bendecido a generaciones de generaciones. Hablamos de un himno compuesto casi 150 años atrás, hermanos. Lo curioso de esta historia, escuche, este es lo curioso de la historia, antes de que escuchen ese himno.
Lo curioso de esta historia es que en la soberanía de Dios toma un hombre que solamente es religioso, que ni siquiera conoce a Dios. En la soberanía de Dios conmueve el corazón de este hombre. Y a través de ese escrito conmueve el corazón de un judío que no cree que Jesús es el Mesías. ¿Se da cuenta cómo se mueve la soberanía de Dios? Y ese himno se transforma en todo un baluarte para el mundo cristiano. Y usted va a entender por qué. Escúchelo, por favor. Santa la noche, hermosas las estrellas, la noche que nació el Salvador. Tanto esperó el mundo en su pecado hasta ese día en que Cristo llegó. Una esperanza al mundo recocía, la luz de un nuevo día al fin brilló. Hoy adorar los ángeles lo anuncian. Oh, noche divina nació el Salvador. Nos libertó, rompió nuestras cadenas, su ley, su amor y su paz se nos dio. Nos enseñó a amarnos uno al otro, y en su nombre ya no hay más opresión. Con gratitud traemos alabanzas, la gloria y el poder son del Señor. Hoy adorar los ángeles lo anuncian. Oh, noche divina nació el Salvador. Hoy adorar los ángeles lo anuncian. Oh, noche divina nació el Salvador. Hoy adorar, postrados te adoren. Oh,
Salvador. Oh, noche divina, nació Cristo el Ahora entiende por qué si uno ha bendecido más de casi 150 años. Es toda una bendición, diría yo. Es una narrativa cantada de lo que ocurrió aquella noche. No solemos ver el pesebre así, se da cuenta. Y quizás alguien esté pensando, de los que están aquí o los que nos están escuchando y viendo, pero qué importancia esto tiene para mí. Es bonita la historia, pero esto no se aplica a mí, se aplica mucho porque estamos hablando de la soberanía de Dios. Porque esto acaba con todos nuestros problemas. Las decisiones que tomamos, si no confiamos en la soberanía de Dios, hay decisiones que tomamos nosotros en la vida y que luego de tomarlas nos metemos en cuadros de desesperación, de angustia y de tristeza. Pero si yo entro en ese estado de desesperación, entonces no estoy creyendo que la decisión fue guiada por Dios. Estoy desconfiando del Señor. Pero cuando yo sé que fue una decisión tomada y creyendo en la soberanía de Dios, entonces yo descanso, tengo paz y tengo tranquilidad, porque Dios tiene el control de todo. Por eso es importante la soberanía de Dios. Escúcheme, por favor, la soberanía divina antes, durante y después del nacimiento del Rey Mesías, Cristo Jesús, es importante traer la colación en esta mañana. Hemos hablado las semanas pasadas de sufrimientos propios, pero enfoquemos el sufrimiento de Jesús y ve usted cómo se mueve la soberanía de Dios. Decía hace un instante, milimétricamente la soberanía de Dios es asombrosa. Déjeme describirle antes del nacimiento del Rey Mesías cómo se mueve la soberanía de Dios. Cuando usted recordará muy bien Evangelio según San Lucas, abriendo nada más la primera página del Evangelio de San Lucas, cuando la Virgen María recibe la anunciación de la concepción que iba a tener, el Mesías prometido que iba a ser gestado en su vientre. Cuando aquel ángel, el ángel Gabriel, como lo leemos, se dice su nombre en las Escrituras, el ángel Gabriel desciende. Esta es la descripción que da el Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 28. Dice, salve muy favorecida, le dice a María, salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Y le dice, María, no temas, porque ya imagínense cómo estaba esa pobre mujer, viendo una aparición angelical. María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Escúcheme, ese ángel no apareció en ese lugar por cuenta propia. No es que a él le pareció descender y dar ese mensaje. No, y eso nos muestra soberanía de Dios. Él recibió una orden. Los ángeles no se mueven sin que Dios les ordene algo. Ese ángel estaba por orden de Dios y estaba ejecutando una orden de Dios en ese momento, en ese tiempo. ¿Por qué? Porque ese era el tiempo. No era otro. No era un mes después, un mes antes, una semana antes. No, la anunciación de Jesús era en ese preciso momento, en ese lugar y a esa mujer llamada María. Y eso nos habla de soberanía de Dios. Es más, cuando José quiso, el novio, cuando él se entera que estaba embarazada, y a pesar que ella le da la explicación, las dudas humanas lo empiezan a invadir por dentro. Y decimos dudas severas, porque la Escritura nos muestra que él decide en su interior, para no hacerle daño a María, voy a apartarme en silencio. Porque si esto lo hacía público, a María la apedreaban en el acto, era la costumbre. Pero él decide apartarse en silencio. Cuando él toma esa decisión, esa noche que probablemente duermo acá y me voy después, esa noche, no otro día, dice el Evangelio según San Mateo, capítulo 1, un ángel se le aparece en sueños a José y le dice lo siguiente: José, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y el evangelista Mateo agrega ese acontecimiento casi inmediatamente en este capítulo 1, versículos 22 y 23, dice todo esto, y capte esto es lo que nos muestra soberanía de Dios. Dice, todo esto aconteció.
Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que fue traducido Dios con nosotros. Ahora capte por favor lo que dice el texto. Dice: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor. Eso es soberanía. Nada estaba ocurriendo al azar. No eran circunstancias simplemente del momento. Que María estaba embarazada porque nunca esperó un embarazo, como muchas veces ocurre, pero bueno, ya habrá que sobrellevarlo. Pues no es un embarazo sin propósito, es un embarazo con propósito. Pero todo eso se está desarrollando para que se cumpliese lo dicho por el Señor. Esto habla de planes divinos. Esto habla de soberanía divina. Es decir, que todas las manecillas, escuche, todas las manecillas de los relojes terrenales estaban marcando la hora exacta. Era la hora exacta de la anunciación a María. No había otra hora. Esa era la hora que tenía que ser. A esa hora el ángel Gabriel desciende y sale al encuentro de María por una orden de Dios, porque le dice el Señor: es la hora. Es la hora, hay que moverse. Me parece que muchos no se dan cuenta, queridos hermanos y amigos, no se dan cuenta que de aquella frase tan sencilla que aparentemente es insignificante para algunos cuando leen este tipo de relatos bíblicos, pero que nos revela esta frase sencilla en las Escrituras, nos revela la gran soberanía de Dios, sobre todo los acontecimientos que pasan sobre esta tierra. Y me refiero a esta frase en el Evangelio de Lucas, el capítulo 1, versículo 26 y 27. Así dice esta frase: el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. ¿Habráse visto tantos detalles? Tantos detalles. Mire, nada más dice: el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Eso es ser específico. Y más específico, a una virgen desposada con un varón. No era la única virgen desposada en ese tiempo, había muchas jóvenes que estaban embarazadas igual que María. ¿Cuál de estas va a ser? Imagínense la confusión de un ángel si lo mandan con esas indicaciones. Pero hay un montón de embarazadas. ¿Cuál es? Más específico, con un varón que se llamaba José. Pero ¿cuántos Josés hay? Hasta yo me llamo José. Un nombre tan común y corriente. Ok, más especificaciones quieres. De la casa de David. Eso significa en Jerusalén. Y el nombre de la Virgen María, el nombre de la Virgen era María. Ya, ¿qué más datos quieres al ángel? Eso es ser específico, hermanos. La soberanía de Dios es así, de específica. Son demasiados detalles descriptivos de las personas para dudar o no querer ver la soberanía de Dios, mis hermanos. Es necedad no ver esto. Simplemente negarlo es una necedad para el ser humano. Porque usted ve que antes del nacimiento del Rey y Salvador Jesucristo, Dios ya había colocado todo en el orden que debería haberlo colocado. Hablando de la soberanía de Dios, el pastor, el gran escritor Charles Stanley, definió la soberanía de Dios de la siguiente manera. Él dijo: decir que Dios es soberano es afirmar que tiene el poder y la sabiduría para lograr todo lo que desea. Él es monarca absoluto del universo y su voluntad nos rige a todos. Esta es una gran definición de lo que es la soberanía de Dios. Y por supuesto, esta definición de Charles Stanley es un fiel reflejo de lo que ya dijo el salmista mucho antes que él. El Salmo 119, 115, versículo 3, el salmista escribe y dice: nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Capte esa frase. El Señor está en los cielos, dice. Todo lo que quiso ha hecho. ¿Qué le puede ser imposible para Dios? Absolutamente nada. Absolutamente nada, definitivamente. Pero fíjese, estos hechos es antes del nacimiento del Señor. Cómo Dios se está moviendo en su soberanía, pero durante el nacimiento mismo del Rey Mesías, la soberanía de Dios no deja de ser. Recordemos que José y María vivían en la provincia norteña de Galilea, solo para hacer un recuento en la historia. Vivían hacia el norte y todo el mundo los conocía. Y esta pequeña ciudad
que no era una gran metrópoli, era una pequeña aldea llamada Nazaret. Todos se conocían entre ellos. Si usted viene de algún pueblito en alguna provincia, usted sabe que todo el mundo es familia ahí. Todo el mundo se conoce, y compadre, y comadre, y por aquí, que por allá, todos se conocen y saben la vida de todos. Entonces todos conocían a José y María. Y como los conocían, ellos daban por hecho que María iba a dar a luz allí, en Nazaret. Ellos daban por hecho que ellos iban a vivir ahí y que iban a tener a su hijo ahí. Lo que nadie calculó, escuche, lo que nadie preveyó es que vendría una orden del Imperio Romano para un censo nacional. Nadie esperaba eso. Y viene la orden dada por el primer emperador romano, Augusto César, y eso se describe en el Evangelio de Lucas de la siguiente manera. En el capítulo 2 dice: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, el emperador romano, que todo el mundo fuese empadronado. ¿Quién es todo el mundo? Todas las comarcas que estaban bajo el dominio romano. Todo el mundo fuese empadronado, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Esa era la indicación. ¿De dónde eres natural? ¿No eres de Lima? ¿Qué eres de Arequipa? Bueno, muy bien, regrésate para que te censen en tu ciudad. Esa es la idea. Entonces lo que vemos acá es sorprendente, la soberanía de Dios. Escuche esto: en la línea de tiempo del Imperio Romano, estaba que el primer emperador debería ser Augusto César. Mire cómo se mueve en la historia todo esto. Es un engranaje. Tenía que ser el primer emperador Augusto César. Fue el primer emperador romano, ambicioso, al 200%. Lo que él quería era mayores ingresos para el Imperio Romano. Y no tiene mejor idea: vamos a censar y así vamos a hacer pagar a la gente más impuestos y así tendremos en las arcas del imperio más dinero. Un hombre muy ambicioso, ¿no? Él manda este censo para recabar mayor cantidad de dinero para las arcas romanas. Lo que Augusto César no sabe, que es un instrumento en las manos de Dios. Él ignora por completo esto. Pero él está actuando pensando que es su voluntad soberana como comarca, como máxima autoridad sobre el Imperio Romano, y está dominando a todos sus súbditos y manda que se cense. Él no sabe que Dios tiene ya diseñado todo eso. Y Augusto César es solo un instrumento en las manos de Dios para la ejecución de sus propósitos. Y en los propósitos de Dios divinamente diseñados desde la eternidad estaba ese censo. Ese insignificante censo ya estaba diagramado en el plan de Dios. Esa orden de Augusto César hace que salga José y María de Nazaret, lo imprevisible, pero lo gobernado en la soberanía de Dios. Los hace salir de Nazaret para ir a la provincia sureña, de donde era José, de Judea. Y tiene que ir hasta la ciudad de Belén, de donde era natural José, para censarse. Dice el Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículo 4, dice: por cuanto José era de la casa de la familia de David. Eso es en Belén, en Judea. Pero todo esto, hermanos, repito, todo esto está ya diseñado por el soberano Dios para que José y María se movilicen de Nazaret a Belén, del norte hacia el sur. Ya estaba diseñado eso. Entonces, volvemos a hallar en el Evangelio de Lucas otra sencilla frase que nos pasa desapercibida, común y corriente quizás, que nos habla de la grandeza, de la soberanía de Dios detrás de todos estos eventos. Lucas capítulo 2, versículos 6 y 7 dice: y aconteció que estando ellos allí, es decir, llegaron a Belén, aconteciendo que ya estando José y María en Belén, dice esta frase, es la frase, digo yo, que pasa desapercibida: se cumplieron los días de su alumbramiento. Se cumplieron los días de su alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito. Lo que leemos es tiempo, si usted se da cuenta, tiempo de Dios. ¿Cuántas mujeres dan a luz antes de los 9 meses? ¿No es cierto? No cumplen. Hay gentes 6 mesinas, 7 mesinas. Allá al fondo estoy viendo a alguien antes de tiempo que nació. Pero acá está hablando en el cumplimiento del tiempo. Se cumplieron los días. Esto es gobierno de Dios. Esto no es regulado por la matriz de ninguna mujer, escúchelo. La mujer da luz cuando Dios quiere que dé a luz. Y da a luz a quien quiere que dé a luz, el Señor. Se cumplieron los días del alumbramiento y dio a luz
¿no? Porque fíjese, José y María salen de Nazaret el día y la hora precisa, no antes, no 2 segundos antes, 5 minutos antes, no, en la hora exacta. Y llegan a Belén en el tiempo preciso, ni un segundo más, ni un segundo menos. Llegan a ese establo porque buscaron y buscaron y nadie les quería dar cabida, no había dónde hospedarles. Llegan en el tiempo exacto a ese establo y en el tiempo preciso, vuelvo a leer, se cumplieron los días del alumbramiento y da a luz. Pudo haber dado a luz en el camino, no la recibieron en esta casa, salieron corriendo a la otra y José, por favor, ya, y se le rompió la fuente y tuvo que dar a luz en la calle. Pudo haber ocurrido, como suele ocurrir, ¿no es cierto? ¿Cuántos niños que nacen en los patrulleros, ¿no es cierto? Que escuchemos en las noticias. Pero no, en el plan de Dios estaba que naciera en ese establo, ni un segundo antes, ni un segundo después. Jesús no fue un 7mesino, no fue 6mesino, en el tiempo cumplido. Nació en el tiempo establecido de Dios, es lo que quiero decir. Hay tanta gente, escúcheme, hay tanta gente allí que para la cual le resulta difícil ser hospitalaria y más complicado en estos tiempos. Estábamos viendo con mi esposa una película hace días atrás y a ella de forma natural le salió esta expresión y luego repensó lo que había mencionado. El que estamos viendo justamente cuando María estaba con José tratando de buscar hospedaje y nadie le da, todo el cierrapuertas y el cierrapuertas. Entonces mi esposa, creo que muy sensible a esto, dice, ay, pero qué mala la gente que nadie le quería dar cabida, ¿no? Y es que naturalmente nosotros pensamos eso, ¿no? Pensamos esto, pero escúcheme por favor. Esa falta de cortesía de la gente en ese tiempo, esa falta de sensibilidad para dar cabida a una mujer embarazada. Le están viendo que está sufriendo con ese embarazo y nadie se compadece para darle una cabida en una casa. Podría ser totalmente desalmado esto y sin sentimiento. Sin embargo, escúcheme, ese cierrapuertas, esa falta de lugar a encontrarse, ese lo siento, no tengo hospedaje y no pueden quedarse acá. Todo eso estaba siendo promovido por Dios mismo para que fueran a dar a ese establo. Y eso es soberanía de Dios. Miqueas capítulo 5, el versículo 2, esta es una antigua profecía. No sé, 600 o 700 años antes que naciera el Señor Jesucristo fue dada. Dice, pero tú, Belén Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel. Y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Es una profecía mesiánica que anunciaba la venida del Salvador e indicaba el lugar donde debería nacer. Más de 600 años antes que ocurrieran los hechos. Dice, tú, Belén Efrata, de ahí. A mucha gente le es difícil en su mente ver el engranaje de Dios, la soberanía de Dios. Tenía que ser en Belén. Y por eso yo decía, salió en el tiempo exacto de Nazaret. Llegó en el tiempo exacto a Belén. Llegó en el tiempo exacto a ese pesebre. Y ahí nació el Salvador del mundo. ¿Se da cuenta de la soberanía de Dios moviéndose en pleno proceso del nacimiento de Jesús? ¿Y se da cuenta usted que esa soberanía no faltó después del nacimiento del Rey Mesías? También estuvo presente la soberanía de Dios. Una de las cosas que a mí particularmente me sorprenden más, hablando de la soberanía del Señor después del nacimiento del Rey Mesías, es que apenas nació Jesús, dice el Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículo 7, dice que fue envuelto en pañales y acostado en un pesebre. ¿Se acuerda de eso? Y uno podría decir, bueno, pero es lo normal, cualquier mujer hace eso. No, pero hay que ver los detalles acá, que nos siguen mostrando soberanía de Dios, porque inmediatamente María lo envuelve y lo pone sobre ese pesebre, de forma paralela, diría yo, en el tiempo, la gloria de Dios rodea a un grupo de pastores que estaban velando en la zona. Y se muestra a ellos. Ellos fueron los primeros en enterarse, después, claro, de los animales del establo, fueron ellos los primeros en enterarse del nacimiento del Salvador. Justo en ese momento y a esa hora, esos pastores estaban ahí. No pudieron haber estado, pero estaban ahí. ¿Por qué estaban en esa hora ahí? Soberanía de Dios.
Otra vez, soberanía de Dios. Esos primeros testigos del nacimiento de Jesús estaban a la hora precisa en el lugar exacto donde tenía que revelarse este ángel para recibir el mensaje. ¿Cuál fue el mensaje? Otra vez, soberanía de Dios. Miren los detalles. Lucas capítulo 2, versículo 10, hacia adelante dice: pero el ángel les dijo a este grupo de pastores: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador. Ha nacido hoy en la ciudad de David. Ellos sabían cuál es la ciudad de David, es Belén. Les está dando el lugar geográfico. En la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto servirá de señal. ¿Cuántos nacimientos hay en esta noche? No te pases, Señor. Esta es la señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Fíjese la similitud de los hechos con lo que el ángel les está anunciando. Una vez más, usted ve soberanía de Dios, se deja ver en todos esos detalles concebidos antes de la fundación del mundo. Todo lo que estamos leyendo aquí estaba ocurriendo en ese momento. Ya desde la eternidad Dios lo tenía diseñado. Ya Él sabía cómo iba a ser, ya sabía cómo iba a ocurrir. Lugar, nombre, hasta la manera como lo encontrarían al Señor. Una señal distintiva: acostado en un pesebre. Pudieron ser cualquier otro niño nacido, pero lo seguro, hermano, yo les aseguro esto. ¿Por qué les da esa señal? Porque pudo haber muchos otros niños que hayan nacido minutos antes, minutos después que el Señor. Pero ¿qué madre tomaría a su niño recién nacido para acomodarlo en un pesebre, en un comedero de animales? Ninguna madre. Ninguna madre. ¿Y por qué esta madre sí? O sea, tenía una lista de preguntas, ¿no? ¿Por qué María fue motivada? ¿No había otro lugar? Sí, cierto, el pesebre el único. Bueno, José, acomoda ahí la paja y vamos a echar al niño ahí, porque estoy agotadísima del trabajo de parto. Pero esa era la señal para los pastores. Inconfundible señal. Pero hay otro elemento que yo agrego, bueno, yo no le agrego, está en la historia bíblica, y que no deja de asombrarme cada vez que lo leo. En cuanto a la soberanía de Dios, y es aquella famosa estrella reluciente que guió a los magos de Oriente, ¿se acuerdan? ¿No? En ninguno de los evangelios, excepto en el de Mateo, capítulo 2, es el único que describe ese momento. La estrella reluciente que ellos vieron, que solamente los magos vieron, nadie la vio. Ninguna otra persona vio esa estrella, solamente los Reyes Magos, ¿no? Que fueron los segundos testigos oculares. Los primeros fueron los pastores y luego fueron estos hombres sabios de Oriente. Nadie puede asegurar, voy a hablar un poco entre paréntesis nadie puede asegurar absolutamente que haya sido una estrella, literalmente hablando. Algunos dicen que fue un cometa. Otros dicen que fue una conjunción de planetas que se repite cada cantidad, no sé cuántos miles de años. Otros dicen no, fue una supernova. Pero lo cierto es que ninguna de esas cosas al parecer cuadra con lo que dice la Escritura. ¿Saben cuál es el término que se utiliza ahí en el Evangelio de Mateo para describir a esta estrella? Es el término aster. Es un término griego. Y el aster es aplicado a cualquier luz resplandeciente, es aplicado a cualquier astro celeste o también a un ángel. Si usted repite, para los hambrientos y medios ratones de Biblia, si van al libro de Apocalipsis, el capítulo 1, nada más muestra la revelación de Cristo a Juan, el evangelista, y Juan ve en su mano 7 estrellas. Y el mismo Señor se encarga de revelarle qué son esas estrellas. Y le dice que son ángeles, ángeles de iglesias. Y usa el mismo término, aster. Ahora, ¿por qué creo particularmente? Me inclino más a que haya sido una estrella común y corriente, una supernova o qué sé yo, o el láser del pastor Carlos guiando no sé. Prefiero pensar que era un ángel. ¿Por qué? Porque ¿qué ángel hace esto? Fíjese, Mateo capítulo 2, versículo 9, dice, hablando de los magos, ¿no? Dice, ellos habiendo oído al rey Herodes, porque Herodes le dijo, vayan y averigüen dónde nació y me avisan y yo voy a adorar. No, era mentira, lo iba a asesinar, ¿no? Entonces dice, se fueron y dice, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente, los magos, solamente ellos, iba delante de ellos
Imagínense el cuadro por un instante. Iba delante de ellos y hasta que llegando la estrella, hasta que llegando se detuvo la estrella donde estaba el niño. Eso no puede ser solamente en el firmamento, hermanos. Eso es algo mucho más preciso, una guía mucho más exacta. Pero bueno, haya sido una luz resplandeciente o haya sido un ángel, no voy a discutir eso ahora porque no es nuestro tema. El asunto, mis hermanos, este es el punto. Esa estrella guía a estos hombres hasta donde está el niño Jesús. Ángel, astro, luces, lo que deseen, pero los guía. Todo estaba ajustado a la soberanía de Dios. Si usted ve el cuadro, todo está ajustado a la soberanía de Dios. Lo cierto es que la soberanía de Dios puede usar, hermanos, al fin y al cabo, ¿acaso Dios no es soberano para usar lo que Él quiera? Puede usar lo que Él quiere, hermanos. El gran R.C. Sproul decía lo siguiente y me encantó esta frase. Él dijo, no hay ni una sola molécula en este universo que esté suelta, totalmente libre de la soberanía de Dios. No existe. Si una molécula se mueve, ¿por qué? Porque está obedeciendo una disposición de Dios. Esa es la idea. Observe usted, por favor, el ajuste milimétrico, como yo decía al inicio, de los hechos en la vida de Jesús. Todo está ajustado, ¿no? Todo de acuerdo a un plan soberano. Todo está ajustado a un plan divino, ¿no? El Evangelio según San Mateo nos describe dos acontecimientos asombrosos de la vida de Jesús. Dos acontecimientos que nos muestran plena soberanía de Dios en medio de adversidad de Jesús. Y ahora va a entender por qué. Primer acontecimiento en el Evangelio de Mateo, capítulo 2, en el versículo 13. Un ángel se aparece en sueños a José, como decíamos hace un instante, ¿no? Porque Herodes ya había mandado a los magos, pero tenía la intención de asesinar a Jesús. En el versículo 13, Mateo 2, le dice este ángel, le dice a José, levántate, toma al niño y a su madre, huye a Egipto, le dice. Vino una orden precisa, ¿no? Permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Le está anunciando algo que él no sabía, que va a ocurrir en las siguientes horas. Ahora, escuche lo siguiente, esto parecería, porque acaba de dar a luz, están descansando, agotadísimos. Y parece que todo va bien, vinieron los magos, vinieron los pastores, todo lindo aparentemente en ese instante, todo está en orden y todo está en paz. Y de pronto en este sueño el ángel le dice, Herodes lo va a matar, tienes que levantarte y salir, huye a Egipto. Le da a dónde tiene que ir, le menciona dónde tiene que ir específicamente. Eso a nosotros nos podría hacer pensar, esto es un cortocircuito en el plan de Dios. Esto no está en el plan de Dios, es un imprevisto en el desarrollo de los planes divinos. Pero no, ni siquiera eso está fuera de los planes de Dios. Estaba perfectamente ajustado al plan de Dios. Así tenía que ser. Aunque eso resulte difícil a nuestros oídos, tenía que ser así, sí, tenía que ser así. Jesús debía ser llevado a Egipto. Tenía que ser llevado a Egipto después de nacer. ¿Por qué? ¿Por qué tenía que ser así? Fíjese, Mateo capítulo 2, versículo 15, dice, y estuvo allá en Egipto hasta la muerte de Herodes, para que, ahí está el propósito soberano de Dios, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Es para que se cumpliese lo que Dios había preanunciado ya antes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor. Eso es soberanía, eso es plan anticipado, diseñado. No hay nada casual acá. Este es un primer acontecimiento en la vida de Jesús. Nació y hay adversidad. Y eso trae sufrimiento. Imagínense cuando José escuchó esto, ya se preocupó. Y ya hay que salir, despertarlos. María como que entendió en el camino lo que estaba ocurriendo. Ya había sufrimiento. El segundo acontecimiento que nos muestra soberanía de Dios sobre la vida de Jesús, lo vemos cuando Jesús y sus padres regresan de Egipto. ¿Dónde cree que fueron a vivir? Algunos historiadores dicen que se mantuvieron como 4 años en Egipto. Yo no puedo asegurar eso, pero se calcula que fueron 4 años que estuvo Jesús en Egipto. Pero ¿dónde fueron a vivir cuando regresaron? Mateo capítulo 2, versículo 23 dice, y vino José y María y el niño, vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret.
La intención de ellos era regresar a Belén, o por lo menos quedarse en Jerusalén, subiendo de Egipto. Pero no, dice este texto que vinieron y habitaron en la ciudad que se llama Nazaret. ¿Por qué se fueron allá, a Nazaret? Dice el mismo versículo, para que, ese para qué muestra soberanía de Dios, el plan de Dios actuando. Ellos podrían desear algo, pero el plan de Dios los estaba empujando a otra cosa. Para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. ¿Has escuchado esa frase? El Nazareno, el Nazareno. ¿Por qué le llaman Nazareno? Porque venía de Nazaret. Regresa de Egipto para que se pueda cumplir esto. Y por eso van a Nazaret, ¿no? Eso significa que ya estaba previsto de Dios que fuera así. Ya estaba planificado. Ese plan divino lo habían revelado los profetas anteriormente. Ya se había preanunciado esto. Ahora, uno dice, ¿qué es esto? ¿Casualidad? No, eso se llama soberanía de Dios. Eso se llama soberanía de Dios. Ni un minuto antes, ni un minuto después, ni un segundo antes, ni un segundo después. Cuando Dios ha determinado algo, escúchelo, cuando Dios ha terminado algo, nadie puede impedir su cumplimiento. Podemos llorar, podemos reclamar, podemos entristecernos, pero nada va a detener. Dios lo determinó y así es. Se va a dar, hermanos. Dios no va a detener eso por alguna de nuestras lágrimas. Por eso no tenemos el control sobre eso nosotros. No podemos mejorar, no podemos cambiar algunas cosas. Las cosas se dan porque están en el plan de Dios. Ahora, evidentemente yo decía al inicio, no podemos medir nuestros propios sufrimientos si no lo vemos desde la óptica del sufrimiento de Jesús, pero gobernado por la soberanía de Dios. Y es cierto, y permítanme entrar a este segundo y último punto en el mensaje, es inquietante, mis hermanos, porque no tengo otra frase, es inquietante darnos cuenta a través de las Escrituras, a través de la Biblia, que todo el sufrimiento de Jesús estuvo ya preanunciado. Es algo que no termino de digerirlo yo mismo. Y ya estaba diseñado. Eso obviamente a mucha gente le ha hecho pensar que no es cristiana, que es un Dios cruel, que creemos en un Dios malvado, que le gusta hacer sufrir y que diseña planes para hacernos sufrir. No, hay que conocer al Padre, hay que conocer al Hijo y hay que conocer al Espíritu Santo para saber exactamente quiénes son. Cuando no se les conoce, cualquier cosa se puede decir. Pero nosotros que le conocemos, no deja de sorprendernos que ese sufrimiento estaba preanunciado. Es muy interesante, hermanos, que las profecías mesiánicas fueron dadas casi siempre relacionadas con el sufrimiento del Mesías. Se dan las profecías mesiánicas, pero usted ve siempre atisbos de sufrimiento, sufrimiento, sufrimiento. Y por más que lo pienso, eso es lo que me causa asombro a mí particularmente. Por más que lo pienso, no logro comprender totalmente, hermanos, cómo es que Cristo, antes de encarnarse, cómo es que Cristo, sabiendo lo que él iba a enfrentar, porque lo sabía, ¿no? Sabiendo lo que iba a encontrar aquí en la tierra, igual vino. ¿Tanto nos ama? ¿Tanto nos ama, hermanos? Si el plan divino, como vimos la semana pasada, ¿no?, estaba ya concebido y diseñado desde antes de la fundación del mundo, eso significa que Jesús sabía que, le doy algunos ejemplos rápidamente, según Isaías 53, ¿no?, que es un tremendo capítulo, ¿no? Cristo sabía que sería despreciado y desechado, Él lo sabía antes de venir. Cristo sabía entonces que sería golpeado y escupido antes de venir. Cristo sabía que sería angustiado y afligido, lo sabía antes de encarnarse. O como dirían los salmos mesiánicos, Cristo sabía que sería acusado por falsos testigos, sabía que tendría sed durante su agonía, sabía que traspasarían sus manos y sus pies, sabía que sería odiado sin razón. O como dice el profeta Miqueas, sabía que sería golpeado y herido. ¿Por qué decidió venir? ¿Tanto nos ama? Él sabía que apenas nacería, iban a buscar para matarlo. Él lo sabía. Igual vino. ¿Tanto nos ama, hermanos? Digo yo, ¿quién se ofrecería? Humanamente pensemos por un instante, ¿quién se ofrecería venir a salvar a otros en esas condiciones que acabamos de leer? Y solo estoy leyendo un fragmento de algunas profecías. ¿Quién vendría? Yo no vendría. Creo que nadie se ofrecería. Bajo esas condiciones no, está complicado este asunto.
Y nos regresa la pregunta, ¿tanto nos ama el Señor? Pero a pesar de tanto sufrimiento, como estamos siendo descriptivos aquí, no porque nos seamos masoquistas y nos guste ver sangre y recordar el sufrimiento de Jesús, si usted se da cuenta, estoy ayudándole a que entienda usted el engranaje de la soberanía de Dios. Estoy usando todos estos pasajes para que usted comprenda cómo engrana la soberanía de Dios, para que a usted le dé confianza. Si usted conoce al Señor, confíe en la soberanía de Él. Descanse en la soberanía de Dios. A pesar de tanto sufrimiento, se da cuenta, hasta aquí, le voy a dar más datos, nadie, escúcheme, nadie pudo sobrepasarse al infligirle sufrimiento a Jesús, por más severo que haya sido esto, pero no hubo ni una mano humana que pudo sobrepasarse infligiéndole sufrimiento, ¿no? Sin que eso esté debidamente delineado en el plan de Dios. Nadie se sobrepasó, por más cruda que nos parezcan algunas cosas. El azotamiento, la manera como lo golpearon atado a Jesús, la manera como lo crucificaron, nos puede parecer exageraciones a nosotros, pero estaba regulado por la soberanía de Dios. Permítame darle 3 ejemplos de esa soberanía de Dios rápidamente. Primer ejemplo, escuche. Apenas aparece Jesús en la palestra pública. Miren cómo es Dios. No permitió que nadie tocara a su hijo cuando no era el tiempo. Jesús aparece en la palestra pública a sus 30 años y después de haber sido bautizado por Juan el Bautista y aparece después de 40 días de ayuno de oración, entra a esa sinagoga, toma el rollo del profeta Isaías, lo abre y se revela como el Mesías. ¿Usted sabe la reacción de la gente en ese momento? Esta fue la reacción de la gente según nos muestra el Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículo 28. Dice que se llenaron de ira. Apenas Jesús se revela como el Salvador, como el Mesías prometido, se llenan de ira y dice, y levantándose, todos los que estaban en esa sinagoga, no sé, habrán sido, qué sé yo, probablemente un centenar de personas. Con mi esposa tuvimos la oportunidad de conocer en Galilea el lugar donde vivió Pedro, el apóstol, y según la arqueología que nos mostraron, la casa de Pedro está aquí y a escasa distancia está la sinagoga. Claro, la sinagoga que nosotros hemos conocido, que solamente tiene paredes sin techo, lo que ha sobrevivido, no es la original. Nos mostraron debajo de esa sinagoga, todavía habían los fragmentos originales de la primer sinagoga, y que probablemente fue la sinagoga que pisó Jesús y a la que entró Pedro también. Pero todo eso fue destruido y sobre eso se levantó una nueva sinagoga y esos eran los cimientos que nosotros hemos conocido. Pero la amplitud de la sinagoga, yo diría, sería más o menos el doble de esto, esa sinagoga que conocimos, aproximadamente, si la mente no me falla, amor, ¿no? Era más o menos el doble de esto. Entonces, ¿cuántas personas entraban ahí? 150, 170 personas. Ahora imagínense todo ese grupo de gente. Cuando Jesús lee el profeta Isaías, todo el mundo se llena de ira. Dice, levantándose, todos ellos le echaron fuera de la ciudad. Es decir, a empujones lo sacan a Jesús de donde estaba y a empujones lo sacan de la sinagoga y lo empiezan a guiar hacia afuera. Y dice, y le llevaron hasta la cumbre del monte, un monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle, dice, para matarlo. La intención es clara, pero fíjese lo que ocurre. Esto es soberanía de Dios. Versículo 30, fíjese, dice, mas él, Jesús, lo llevan empujones, está al borde del precipicio, solo tenían que empujarlo y matarlo. Pero dice, mas él pasó por en medio de ellos y se fue, nadie lo tocó. O sea, la turba está montada en ira, lo ha llevado hasta ahí, solamente falta el empujón, están encolerizados, pero de pronto algo ocurre, nadie toca a Jesús. Y Jesús se da la vuelta y pasa en medio de toda esa turba montada en ira y nadie lo puede tocar. ¿Se puede explicar eso? Eso solo se explica a la luz de la soberanía de Dios. Dios no permitió que nadie lo tocase. ¿Por qué? Porque no era el momento que Jesús muriese. No era el momento que Jesús muriese. Usted ve acá soberanía divina en acción, impidiendo que maten a su hijo antes de tiempo. Yo le decía 3 ejemplos. Ese es el primer ejemplo. Segundo ejemplo, enseñando a Jesús en Jerusalén, está en el templo. Y ahí afirma que es el Mesías.
igual que en la sinagoga, un tiempo después. Entonces, la reacción de la gente la leemos ¿dónde? Juan capítulo 7, versículo 30. Ahora, este es un grupo diferente de personas, judías también. Versículo 30 dice, entonces procuraban prenderle, es decir, tomarlo. Procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano, otra vez. Ninguno le pudo echar mano. La intención hubo, el pensamiento hubo, pero nadie pudo echarle mano. ¿Por qué? Porque aún no había llegado su hora. Aún no había llegado su hora. Hora, el término en griego es hora, para hora, aquí. Ahora escúcheme, tengo que explicarle esto para que usted se dé cuenta de la soberanía de Dios. ¿Por qué utiliza el evangelista ese término hora? Pudo haber escogido el término cronos, que es otro término griego para tiempo, pero empleó el término hora. ¿Por qué? Porque el hora no es cualquier tiempo, hermanos. Es más bien un tiempo específico, significa un tiempo específico. Es más, es un punto en el tiempo cuando debe comenzar una acción predeterminada. Acción predeterminada. ¿Dónde estaba predeterminada esa acción? En la eternidad. O sea, no es cualquier tiempo. Nadie lo pudo tocar porque no había llegado su hora. No había llegado el momento predeterminado en el plan divino de Dios para que lo tomaran prisionero y lo crucificara. Todavía no. Entonces nadie podía tocarlo. Todo esto, hermanos, nos muestra soberanía de Dios en los momentos de adversidad de Jesús. Dese cuenta. Esto es soberanía en medio del sufrimiento de Jesús. Dios no iba a permitir que nadie pusiera las manos sobre su Hijo antes del tiempo previsto en la eternidad. Cuando el soldado romano se acerca, y este es el tercer ejemplo, viene la oscuridad, cuando Jesús está colgado en la cruz, expira Jesús y empieza todo este sismo. Los romanos, cuando querían apresurar una muerte de alguien crucificado, simplemente se acercaba un soldado y con un tremendo mazo le pegaba un golpe, estando crucificado, clavado los pies, las rodillas estaban un poco inclinadas de costado, le pegaban un golpe en las rodillas y se las quebraban. Entonces desataban una hemorragia interna terrible. Entonces eso hacía que muriese más rápido. En la posición que se encontraba el crucificado, aceleraba su muerte. Entonces le dan la orden, este soldado romano, quiebra la rodilla a los tres. Entonces se acerca, le quiebra al primer ladrón, le quiebra la rodilla al segundo ladrón, y cuando llega Jesús, dice la Escritura, los evangelios, que no lo golpea, porque dice que verificó que ya había muerto. Ahora, ¿es casualidad? No, eso se llama soberanía divina. ¿Por qué? Porque tenía que cumplirse el famoso salmo mesiánico, el Salmo 34, versículo 20, que dice, Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos es quebrantado. Ese soldado romano, yo creo, en su vida había leído ese salmo. Ni siquiera sabía que él era el instrumento de Dios para ese momento. Ni él siquiera iba a poder cumplir con ese propósito de quebrarle algún hueso del Señor, porque eso ya estaba prescrito. Eso nunca iba a ocurrir. Podían haber maltratado, matado a Jesús, pero nunca quebrarle ningún hueso. Todo este despliegue de soberanía que estoy tratando de describirle, mis hermanos, nos permite ver claramente que todo el sufrimiento del Mesías estuvo siempre bajo el control de Dios. Y sigue bajo el control de Dios en nuestras vidas. Hermano, ¿cuál es la lección acá? ¿Qué es lo que tenemos que aprender nosotros? ¿Qué es lo que Dios busca que nosotros entendamos? Hermanos, creo que hay algo mucho más grande que solamente ver el sufrimiento de Jesús, su nacimiento, el sufrimiento. Ahora usted quizás esté entendiendo, ahora es sorprendente cómo la soberanía de Dios lo fue guardando al Señor. Pero eso es lo único que tenemos que aprender, con eso tenemos que quedarnos. No, hermanos, creo que hay algo mucho mayor. El saber el sufrimiento del Señor, el leer el sufrimiento del Señor, tiene que haber alguna lección. Si dice las Escrituras que el Señor, a través, siendo el Hijo de Dios, tuvo que aprender por la obediencia, ¿no? A través del sufrimiento tuvo que aprender la obediencia. Entonces, eso no fue solo para Él, tiene que haber lecciones para nosotros. ¿Cuáles son las lecciones para nosotros? ¿Para qué afligió Dios a su Hijo? Y cómo esto nos sirve de lección para nosotros. ¿Para qué Dios afligió a su Hijo? Tengo 3 enseñanzas. Espero que les sea muy útil a su vida y que aprovechemos en estas fiestas navideñas de recordar el nacimiento de Jesús asociado al sufrimiento de Jesús, a la soberanía de Dios, pero asociado a nuestro propio sufrimiento. Hay 3 grandes lecciones de ese sufrimiento del Salvador
que nos pueden ser útiles y de bendición. Ahí le va la primera lección que tenemos que aprender. Primera lección. ¿Sabe por qué el Padre permitió el sufrimiento de su Hijo? Para que nosotros recordemos que no somos de este mundo. Para que tú y yo no olvidemos que no somos de este mundo. Hay un grupo que se va a bautizar entre unos instantes. No es solamente que se bautizan y se identifican con el Señor y entran a la membresía de nuestra iglesia de manera oficial. Eso es lo periférico. Ustedes se identifican con el Señor y a partir de este instante, o desde el momento que decidieron por Cristo Jesús, no solo nunca más son las mismas personas, sino que tienen que ser conscientes que ustedes no pertenecen a este mundo. Estamos solo de pasada por este mundo, pero no pertenecemos a este mundo. Por ende, nunca amen lo de este mundo. Nos puede ser útil muchas cosas de este mundo, pero nunca lleguen a amar este mundo, porque nuestra patria no es acá, está fuera de este mundo. Para que recordemos que no somos de este mundo. El apóstol Pablo, cuando escribe su carta a los Filipenses en el capítulo 2, refiriéndose a Jesús, dice que él, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y es cierto, cuando viene el Señor Jesucristo, Él toma forma humana, pero Él nunca dejó de ser Dios. Ahora, no solo nunca dejó de ser Dios, Él nunca perdió la conciencia de lo que era y de dónde venía. Nunca la perdió. Él sabía quién era, nunca olvidó quién era y de dónde era. Y Él mismo lo dijo. Evangelio de Juan capítulo 8, versículo 23, Jesús dijo a sus discípulos: ustedes son de aquí abajo. Yo soy de allá arriba. Ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo, dijo. Nunca perdió la conciencia de quién era y de dónde venía y que sabía que regresaba. Era solo un tiempo terrenal el que se mantendría acá, pero después Él regresaría a su gloria. Y esa es la gran lección para nosotros, hermanos. En medio de nuestros sufrimientos terrenales, y le recuerdo esto, vamos a seguir sufriendo. Le aseguro que va a tener dolores el año que viene, se lo aseguro. Va a tener problemas, los va a tener crisis, los va a tener. Vamos a sufrir el próximo año, no sé si más, menos, pero vamos a sufrir. Pero quiero que recuerde algo. Nunca olvide, en medio de su sufrimiento, nunca olvide quién es usted, ni de dónde viene. No olvide hacia dónde va en medio de sus sufrimientos. Jesús sufrió para recordarnos esto. No somos de este mundo, vamos camino de la gloria. De este lado de la gloria hay sufrimiento, pero del otro lado de la gloria, ahí está la presencia del Señor. No habrá sufrimiento. ¿Me entiende? La Escritura es muy clara en este sentido. Es necesario, le recuerdo ese texto del libro de los Hechos, es necesario, dice, que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Ese es nuestro final. Pero va a haber muchos problemas, va a haber muchas tribulaciones, muchos sufrimientos van a haber. Pero escuche esto, por favor, aprenda usted a enfocarse en lo que Jesús se enfocó mientras sufría. ¿Y en qué se enfocó Jesús mientras Él sufría? Se enfocó no en lo presente, sino en lo porvenir. Enfoquémonos en lo que tenemos en el porvenir. Veamos solo esta tierra como un hogar pasajero, pero no es nuestro hogar final. ¿Me entendió? Por eso Dios permitió el sufrimiento de Jesús para que recordemos eso. En segundo lugar, segunda gran lección, para que nos mantengamos dependientes de Dios, para que sepamos que no somos de acá y que vamos al encuentro del Señor, que no somos de este mundo, pero también para que aprendamos a depender del Señor. Escuche, los sufrimientos nos apegan más en la dependencia del Señor. Si no ha aprendido esto todavía, ¿acaso usted no ve? Hay una constante en la vida de Jesús, si usted se ha dado cuenta, mientras sufría aquí en la tierra. ¿Cuál es esa constante? Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 35, dice: levantándose muy de mañana Jesús, cuando todavía estaba oscuro, salió y se fue a un lugar solitario y allí oraba. Ahí está el secreto. Esta era la constante de Jesús. Siempre estaba dependiendo del Padre, en oración, por supuesto. En el clímax de su sufrimiento, Él seguía dependiendo del Señor. ¿Recuerdan? Una de sus últimas palabras sobre la cruz fue: todo está consumado. ¿A quién estaba hablando? Escúcheme, no era un monólogo.
Jesús estaba hablando con el Padre y a Él le estaba diciendo: terminé la misión que me encomendaste, Padre. Todo está hecho, todo está completado, todo es consumado. Estaba hablando con el Padre. No estaba balbuceando en su mente agonizante en un monólogo interno. No, estaba hablando con el Padre, y eso muestra dependencia con el Señor. Esa es la lección para nosotros. Los sufrimientos, hermanos, en nuestro caso, los sufrimientos no lo detuvieron al Señor Jesucristo en la misión que vino a cumplir. A nosotros nos detiene prácticamente, nos saca de cuadro, nos saca de la iglesia, nos saca de nuestra comunión que debemos tener, nos saca de la palabra y nos abandonamos a nuestro sufrimiento. No, hermano, Jesús seguía en pleno clima de su sufrimiento, seguía dependiendo del Padre. Y esa es la gran lección para nosotros. Los sufrimientos no nos deben detener ni apartar de Cristo. Al revés, deben apegarnos más a buscarle a Él, mucho más. Richard Baxter, este famoso puritano, ministro puritano del siglo XVIII, dijo lo siguiente en cuanto a los sufrimientos. Dio gracias a Dios y dijo: si nuestro querido Señor no pusiera esas espinas en nuestra cama, pasaríamos nuestra vida dormidos y perderíamos nuestra gloria. Pues esos son los beneficios del sufrimiento. Nos mantienen alertas y dependientes de Dios. No olvidemos, por eso le permitió el sufrimiento a su Hijo Jesucristo, para que aprendamos nosotros esto. Pero por último, permítame terminar con esta última, tercera razón por la cual Dios permitió el sufrimiento de su Hijo, para enseñanza nuestra, para que podamos confiar en la presencia de Él, podamos confiar en su presencia. La confianza que Jesús tenía en su Padre era notoria. Usted lo ve por cualquiera de las páginas de los evangelios y es muy visible, y esa confianza visible nos alecciona a nosotros, los hijos de Dios, en el momento crucial de la muerte, y en que Jesús tuvo que enfrentar su propia muerte, ¿no? Pero cuando Él tuvo que enfrentar la muerte de otros, que nos causa mucho dolor a todos nosotros humanamente hablando. ¿Recuerdan a su amigo Lázaro cuando él va a ver a la tumba y manda que retiren la piedra? La frase inicial con la que empieza a mostrar su dependencia del Padre es notoria, ¿no? En el Evangelio de Juan capítulo 11, Jesús dice: yo sabía que siempre me oyes. Le dice al Padre: yo sabía que siempre me oyes. Está hablando con el Padre. Otra vez, no es un monólogo interno, está hablando con el Padre. Siempre, en otras palabras, siempre estás allí para oírme, Padre. Es lo que está diciendo Jesús. Siempre estás allí para oírme. Y eso muestra confianza en la presencia de Dios. Jesús está confiando en la presencia de Dios. Aún en el momento crucial del sufrimiento, cuando está agonizantemente orando en el huerto de Getsemaní, postrado sobre una roca, estaba diciendo Jesús: hágase tu voluntad. ¿Con quién estaba hablando? Con el Padre. Y eso muestra otra vez dependencia total, confianza en la presencia de su Padre que estaba ahí. No sé si usted escuchó alguna vez, pero no tiene que escucharlo, creo que me va a dar la razón. Alguien dijo que el agua fría, y ahora que se acerca el verano mucho más, ¿no? El agua fría es más refrescante después de largas horas de duro trabajo en el calor abrasador. No es como tomar el vaso de agua diaria cuando se levanta, qué sé yo, en cualquier instante de la mañana. No, cuando ha tenido arduo trabajo y con un sol abrasante, el agua se siente más refrescante. Uno lo disfruta más. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Esta es la figura. Cuando el sufrimiento, hermanos, cuando el sufrimiento y el dolor nos ha destrozado, no estoy hablando que nos movió el piso, cuando el dolor y el sufrimiento nos haya destrozado, y cuando estemos caminando bajo el sol abrasador del sufrimiento y del dolor, dígame si en esos momentos no es más desesperado nuestro deseo de la presencia de Dios. Es cuando más buscamos a Dios. Y cuando vamos en búsqueda de Dios y nos encontramos con el Señor, es más satisfactoria la comunión que tenemos con Él, como beber agua después de haber caminado días en un desierto. Es más satisfactorio ese encuentro con el Señor, pero es producto del sufrimiento, ¿no? La aflicción y el sufrimiento no es contrario a los creyentes. Por favor, creo que debemos entender esto. Las aflicciones de los santos
no son un medio de muerte para nosotros, sino es el camino de Dios para una mayor satisfacción de la presencia de Dios. Una mayor satisfacción de la presencia de Dios. Entonces cambiamos nuestro enfoque de ver nuestro propio sufrimiento, hermanos, ¿no? En medio de nuestras tristezas y dolores. Como dijo el apóstol Pedro en el capítulo 4, versículo 19, él dijo, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios. ¿Se acuerda de este versículo? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios. Dios tiene diseñado nuestros sufrimientos, no son casuales, ¿no? Los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador. Encomienden las almas. Tú no vas a encomendar tu alma a alguien en quien no confías. Y este es el concepto detrás, ¿no? Los que padecen según la voluntad del Señor confíen en su presencia, está diciendo Pedro, confíen en su presencia y sigan haciendo el bien. Pero lo demás déjenselo al Señor, porque están confiando en Él. Y esa debe ser nuestra perspectiva. Fíjese, que Dios haya permitido el sufrimiento de su Hijo para darnos estas lecciones. No eres de este mundo, tienes que confiar en mí. Y tienes que saber que yo estoy ahí en medio de tu sufrimiento. Yo soy el que está gobernando tu sufrimiento. Hermanos, gracias al Señor por haberse hecho un niño. Gracias al Señor por haber venido. Gracias por haberse permitido sufrir de acuerdo al plan divino. Y gracias por estas lecciones para nuestra vida, ¿verdad? Oremos ahí, por favor. Dele gracias al Señor según la porción que Él le haya dado en esta mañana. Y haya traído a su corazón para consuelo, guía, ánimo, fortaleza, no lo sé, pero dele gracias en la porción que usted tomó en esta mañana. Dijo, esto es para mí. Gracias te damos, Señor. Tu presencia en medio de nosotros. Gracias te damos, Padre, porque no solamente estás con nosotros y en medio de nosotros, sigues operando tu buena y perfecta voluntad, Señor. Gracias por ello. Y gracias por tu palabra en esta mañana que nos vuelve o cierra este ciclo, Señor, a través del cual nos has estado hablando y mostrándote. Gracias por ayudarnos a comprender que no estamos solos. Es cierto, estamos en medio de diversos sufrimientos, inevitables, necesarios. Pero lo mejor de todo esto, Señor, es que nuestros sufrimientos son parte de un plan. Y si tú estás llevando adelante este plan, Señor, qué bueno saber que no estamos solos, que estamos dentro de tus pensamientos que son de bien para nosotros, porque todo lo que tú haces es lo mejor para nosotros mismos. Ayuda a cada uno de mis hermanos y a mis hermanas en esta mañana, los que están aquí presentes, los que se van a bautizar, los que están viéndonos a través, Señor, de la transmisión de esta mañana. Ayúdanos a todos y cada uno de nosotros a enfocar mucho mejor nuestros sufrimientos. Estamos cerrando un año y entrando a uno nuevo, Padre bueno. Y ha habido tanto sufrimiento este año, Señor, que es casi seguro que habrá más todavía el año que se avecina. Pero mientras más conscientes estemos de tu presencia, mientras más conscientes estemos que no somos de este mundo, que esta no es nuestra patria, que estamos de pasada, mientras más conscientes estemos que nuestros tiempos están en tus manos, Señor, entonces bienvenido al sufrimiento, porque es el camino que tú escogiste para llegar a la gloria. Ayúdanos a todos y cada uno de nosotros a ver de esta manera nuestros propios sufrimientos. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Amén.